También. Perfecto. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer al doctor Penagos por la invitación, a los miembros de la CIC por haberme invitado el día de hoy a compartir con ustedes. Y como bien lo mencionaron ya algunos colegas que estuvieron antes que yo y que platicaron en esto, pues me gustaría el día de hoy plantear o sumar algunos desafíos más y tal vez hacerles llegar algunas propuestas o perspectivas en la formación en psicología en México. Entiendo que este evento tiene pues, como ejes centrales el que podamos discutir un poquito sobre estas temáticas que aquí pongo, ¿no? Particularmente cómo hacemos los planes de estudio, la importancia, la relevancia de la evaluación de la acreditación, el posgrado y los niveles de formación, la investigación y la práctica profesional y los aspectos éticos y regulación profesional. Como son temas muy complejos, muy difíciles realmente de redondear, de terminar, de trabajarlos, pues trataré de dar algunas líneas, algunas cosas que desde mi particular punto de vista, como Beca decían acerca de lo que ha sido mi trabajo académico. Tengo 40 años trabajando en una universidad también he tenido la oportunidad de trabajar en algunas instituciones como el CNI, el Consejo Nacional para las Líneas de Investigación en Psicología, donde trabajamos aspectos de acreditación y particularmente de certificación también a través de AMOR. Entonces, quiero presentarles pues, algunas reflexiones y sobre esto me quisiera centrar el día de hoy. Pues sin lugar a duda que esta actualización de nuestros planes de estudios que normalmente hacemos, particularmente en las universidades privadas, yo trabajo en una universidad privada que es la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, una universidad de jesuitas, de inspiración humanista. Normalmente cada 7 años a nivel licenciatura y también a nivel posgrado, pues actualizamos los diferentes planes de estudio, donde pues, evidentemente tratamos de comprender y explicar este comportamiento humano pues, a través de diferentes posturas teóricas, a través de la aplicación de herramientas psicológicas basadas en evidencia, ¿sí? Donde pues, buscamos la prevención, evaluación e intervención, ¿sí? De los diversos problemas actuales, particularmente, y eso es lo que nos toca ahora y estamos particularmente haciendo el énfasis en la salud mental. Es decir, estamos cada vez más preocupados por esas necesidades del mercado laboral que han sido cada vez más cambiantes, más incluso ambivalentes, pero sobre todo que tiene que ver con este espectro de la salud mental. De tal manera que tenemos que darle sentido en la formación de estos planes de estudios, marcados por ese contexto de nuestra cultura nacional, de las subculturas que lo conforman, de tal manera que tratemos de aterrizar, de aplicar y de manejar esas técnicas y herramientas psicológicas que nos permitan incidir en la realidad de las comunidades, en la realidad de las organizaciones, del tipo que sean, ya sean a nivel hospitalarios, educativos, empresariales, industriales, comerciales, etcétera, tratando de que pues, tengamos mucho más énfasis en esta situación social, más que en esta situación individual, más que trabajar en el énfasis de una psicología individual. El reto es que estos futuros profesionales de la psicología pues, van a requerir de muchas habilidades, entre otras, seguramente las han realizado, de entrevista, de evaluación, de prevención, pero también hemos visto que cada vez más en términos de intervención en crisis, y sobre todo en ciertos ámbitos, ¿sí? que vemos como de mayor necesidad, en ámbitos forenses, en ámbitos legales, en ámbitos de intervención comunitaria, de educación especial, de acompañamiento educativo,
de intervenciones en ambientes laborales, de protección civil, de ambientes hospitalarios, ¿sí? Se requieren cada vez más conocimientos sólidos en neurociencias y que estas habilidades puedan ser incorporadas en las actualizaciones que tengamos en el plan de estudio. La verdad es que representa un gran reto, sin duda, bajar todas estas habilidades y competencias que se requieran en la actualización del plan de estudios. ¿Por qué? Porque específicamente nos damos cuenta de que en el gremio de la psicología pues existe una gran preocupación por incidir cada vez más en las políticas públicas de salud que necesitan permear en la formación de las y los estudiantes, ya que a través de nuestras organizaciones, incluso a través de nuestras universidades, tenemos que promover políticas públicas, puesto que tenemos un grave retroceso, ya que solamente el 12% de la población que padece algún trastorno mental recibe algún tipo de tratamiento. Eso es decir, pues es muy bajo. Si a nivel de la OMS hablamos de que se recibe un 17% de esta atención en salud mental, pues estamos hablando de una situación deficitaria. Y cada vez más nos damos cuenta de que la psicología, de que la formación de los profesionales de la salud mental, particularmente en México, pues es una de las carreras con mayor demanda. Ha pasado de ser la séptima carrera o la séptima posición a nivel nacional a ser la cuarta, y en algunas universidades, particularmente en la de nosotros, por ejemplo, ha pasado a ser la segunda con mayor demanda. Y hablamos también de que sigue existiendo dentro de la formación de psicología pues un marcado énfasis en la representación de las mujeres, pues se calcula que alrededor del 70-75% de los profesionales de psicología pertenecen o son mujeres. Entonces, ante esta situación de necesidad, pues tenemos realmente que fortalecer también en los campos de los programas de estudio, otros campos de la psicología, el campo social, el campo laboral, el campo educativo, por mencionar los más tradicionales, pero también pues, requerimos en el ámbito clínico también incrementemos materias o temas sobre neurología, neuropsicología, neurociencias y, por qué no, áreas emergentes, entre otras como psicología clínica, psicología forense, conciliación. Nos hemos dado cuenta de que cada vez más nuestros alumnos, incluso nuestros exalumnos, nuestros egresados, nos piden materias que tengan que ver con emprendimiento y autoempleo. Es decir, necesitamos formar y tener esta capacidad para que la gente pueda buscar una situación o tener más noción de sin embargo, en un seguimiento de egresados que hicimos recientemente, nos encontramos que más o menos se tardan entre 3 y 5 meses en encontrar trabajo dentro del campo de la psicología, ¿sí? Particularmente en el área laboral, casi 43%, dentro de consultorios o áreas que tienen que ver con psicología clínica, un 29%, en el campo educativo cerca del 12%, y en situaciones empresariales un 5% en comunidad. De tal manera que pues, esto es un parte de una radiografía que nosotros vemos de cómo particularmente si el 80%, porque es lo que nosotros normalmente vemos, el 80% de las personas que terminan su licenciatura o que buscan incluso ser admitidos en una licenciatura de psicología, dicen que quieren estudiar una psicología con énfasis en clínica, 80%, cuando en realidad los campos a nivel laboral, la situación laboral ya en el campo al momento de egresar, pues nos reflejan otros perfiles. Entonces, de repente que tanto a veces estamos formando un perfil que no corresponde a la realidad nacional. Lo que sí hemos visto es que ha sido un gran acierto el realizar prácticas profesionales desde los primeros semestres, particularmente desde el primer semestre
el que realicen prácticas, es algo que ha formado y que ha ayudado muchísimo en la actualización de estos planes de estudios. Bueno, estas son algunas reflexiones en torno a los planes de estudios. Y si esto lo llevamos a entender cuál es nuestra situación en México, nosotros nos encontramos, el año pasado se celebraron los 60 años de egreso de nuestra primera generación de psicólogos y 50 años de ser considerados profesionales. ¿Sí? Hemos notado que ha habido un incremento importante en el espacio laboral para los psicólogos, en el reconocimiento social que existe, en la aceptación en las poblaciones e instituciones educativas, ¿sí? Sin embargo, aún no se logra que la generación de plazas sea equitativa con el número de egresados. Es decir, probablemente seguimos teniendo muchos más egresados que estas plazas para formar y que puedan asegurar o tener una situación laboral a que dedicarse una vez egresados. Sin embargo, también hemos visto pues, que ha habido como un gran cambio donde simplemente en los 70 pues, nosotros nos encontrábamos que los egresados de psicología tenían que ver más con este soporte clínico psiquiátrico, ¿sí? Pero en la actualidad pues, nos encontramos en las 7 áreas laborales más relevantes que se dedican los psicólogos, una vez que egresan, la parte educativa, organizacional, clínica, social, deportiva, jurídica y publicitaria, pues están siendo con ese marcado énfasis que tendríamos que ver dada la situación con el apareamiento que deberíamos tener con la generación de municipal. Otras estadísticas que tenemos en México es qué pasa con la formación de los psicólogos. Es decir, si nosotros revisamos, nosotros tenemos un ministerio, la Secretaría de Educación Pública, que nos dice pues, cuántos programas se pueden ofertar y se requiere de una revalidación de validez oficial para generar estos programas. Más o menos en México pues, tenemos, y digo más o menos porque de verdad es muy difícil saber un número exacto, puesto que hay programas que se ofertan pero que no están abiertos, hay programas que a veces cambian, que tienen nuevos nombres, hay universidades que ya no existen, por alguna razón no son dadas de baja, en fin, es complicado la actualización de estos datos, pero más o menos sabemos que existen unas 800 ofertas educativas registradas, donde 38 solamente son de universidades públicas, 4 federales, 10 estatales, pero la gran mayoría pertenecen a universidades privadas. Entonces, parecería que hay como esta visión de que sigue siendo un buen negocio, inviertes poco y puedes formar psicólogos. Y realmente lo que buscamos es que esto no se dé, sino que realmente podamos tener programas acreditados y que cumplan con los criterios y la excelencia para que puedan formarse gente de calidad. Y dentro de estos, tradicionalmente también el organismo CNI, que se encarga de la acreditación de estos programas, pues hemos visto que nunca hemos pasado de más del 20% de los programas acreditados. Es decir, sabemos que hay un 20% de programas acreditados, pero siguen existiendo alrededor de un 80% de programas no acreditados que no sabemos qué forman, que no tenemos idea de cuáles son esos criterios de no calidad que forman psicólogos, ¿no? Y esto nos lleva más o menos a tener de estos programas acreditados pues alrededor de 154,000 estudiantes de psicología en México. Más o menos egresan cerca de 23,000 estudiantes, cuando, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se crean cerca de 10,000 plazas anuales. Pues esto nos habla de ese desbalance que sigue existiendo. Pues, como pueden ver, son datos que hemos sacado del índice del CNE. Cerca de lo interesante es que de estos sí egresados de programas
acreditados, el 47% están matriculados en programas acreditados. De nos dar cierta tranquilidad que por lo menos el 50%, si se acaso el 32,000, salen de programas acreditados. Esto no quiere decir que de universidades públicas, pues, más o menos alrededor del 53% estudian en universidades, cerca de 81,600 alumnos. Y el 89% lo hacen dentro de programas de psicología en general. Esto es un dato interesante. Es decir, de la licenciatura salen como psicólogos generales. Es decir, sabemos que aunque existen algunas especialidades, algunas, digamos, calificativos o algunos adjetivos que se le ponen cuando uno estudia la licenciatura en psicología, la gran mayoría, el 90% lo hace de psicología general, y ya después sus especialidades lo hacen a través de posgrados, que puede ser especialidad, maestría o doctorado, ¿sí? Y solamente existen de esos 800 programas, solamente 57 programas que podrían ser calificados como licenciado en psicología educativa, licenciado en psicología organizacional o licenciado en psicología social. Es una frase que alguna vez comentó el doctor Juan José Sánchez Sosa, que seguramente conocen, donde decía que probablemente el desafío más grande que tenemos en la psicología es la mala relación entre los avances de la investigación y el diseño con la aplicación en los servicios profesionales respecto a problemas de salud y educación. Y quiero retomar esto porque sigo pensando que por más que hagamos pues investigación, por más que tengamos datos, por más que exista evidencia, de verdad la aplicación en cuanto a los servicios profesionales nos sigue generando una gran demanda en salud y en educación que no corresponde a esto. Entonces sigue habiendo como ese gran divorcio y creo que ese es un gran reto que tenemos, tanto las acreditadoras, tanto las universidades, en la formación profesional. Porque miren estos datos que también encontramos.